Vamos a ver el último grupo del bloque P, que es el grupo 18, llamado gases nobles. La configuración electrónica de los gases nobles es NS2-NP6, o sea que ahora se completa el nivel correspondiente. Y los elementos son, el primero de todos, el helio, que tiene una configuración electrónica que ya vimos, es 1s2. El elemento que sigue es el neón, que tiene una configuración en la capa de valencia 2s2, 2p6. El siguiente elemento es el argón. El que sigue es el criptón. El próximo elemento es el xenón. Y los dos últimos elementos, como podemos ver en este símbolo, y por estar después del plomo y del bismuto, son radioactivos. El primero de estos elementos es el radón, y el isótopo que tiene mayor tiempo de vida es el radón 222, que tiene un tiempo de vida medio de 3,8 días. Y el último elemento que ha sido sintetizado artificialmente es el oganesón, y el isótopo que tiene mayor tiempo de vida es el oganesón 294 y tiene un tiempo de vida medio estimado menor a 10 milisegundos, pero en realidad se han sintetizado solamente unos pocos átomos del elemento. Y como ya dijimos, estos dos elementos son radioactivos. Lo que es interesante es que estos elementos, cuando Mendeleev propuso la tabla periódica, no eran conocidos. Por esa razón no aparece este grupo en la primera tabla periódica. El helio, como dijimos, es el segundo elemento en abundancia en el universo y se puede formar por reacciones de fusión en las estrellas. Por ejemplo, en el Sol, estas reacciones comienzan a temperaturas muy altas, por encima de los 10 millones de Kelvin. En esas condiciones, dos protios se pueden fusionar y se genera un deuterio, un positrón y un neutrino. Por la fusión de un protio y de un deuterio se forma un isótopo del helio, que es el helio 3, y se emite radiación gamma. Y cuando dos núcleos de helio 3 se fusionan, se forma el helio, más dos protios. En la atmósfera terrestre, la abundancia de los gases nobles es variable. En este caso, la abundancia logarítmica es en partes por millardo, en volumen, donde un millardo es 10 a la 9. Podemos observar que el más abundante de todos es el argón. De hecho, cuando vimos en la clase pasada la tabla de composición de la atmósfera, vimos que, por ejemplo, el argón es más abundante en la atmósfera terrestre que el dióxido de carbono. Y los elementos más pesados son los menos abundantes. ¿Por qué hay tanto argón en la atmósfera terrestre? Recuerdan ustedes que se podía formar argón por la descomposición de un isótopo del potasio. El potasio 40, que es un isótopo de potasio que tiene un tiempo de vida medio de casi 1,3 por 10 a la 9 años, es un emisor de partículas beta positivas y también se puede formar un núcleo estable de argón por el proceso de captura electrónica. El potasio 40, por captura de un electrón 1s, forma el argón
40 y libera radiación gamma. Cuando el potasio 40 se desintegra emitiendo partículas beta positivo, también forma argón 40. Esa es la forma entonces de explicar la abundancia del argón. El 99,6% de argón es argón 40. El radón, si bien no tiene ningún isótopo estable, existe en la naturaleza. El radón 222, que tiene un tiempo de vida medio, dijimos, de 3,8 días, y es un emisor de partículas alfa, se puede llegar a encontrar en el aire en una concentración de 1 en 10 a la 21 y presenta un problema ambiental. Si les interesa leer sobre este tema, pueden leer el manual informativo sobre el radón de la EPA. La EPA es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y esta es la página donde pueden descargar, si quieren, la guía. ¿Y por qué razón hay radón en el ambiente? Porque el radón se forma en los suelos en los cuales hay uranio 238. Cuando el uranio 238 decae, se va formando radón 222. Los alumnos de geología después van a ver que detectar la presencia de radón 222 se usa para estudiar suelos que pueden llegar a tener uranio. ¿Por qué presenta un problema ambiental? Porque el radón, como dijimos, es un gas. Entonces, en los suelos que tienen uranio, que hay distintos lugares en el mundo, inclusive acá en Chubut, por ejemplo, en el medio de la meseta de Chubut, en Cerro Solo, hay yacimientos de uranio. En estos lugares se está constantemente liberando radón. El problema reside sobre todo en las casas que están edificadas en los suelos donde hay uranio, porque el radón, que es un gas, puede filtrarse a través de las bases de las casas y acumularse. La mejor manera de evitar este problema es asegurarse de que no haya filtraciones en la base de las viviendas y además una buena ventilación. ¿Cómo se pueden obtener los gases cuando son necesarios? Se pueden obtener a partir del aire. Para eso hay que hacer una destilación fraccionada del aire líquido. El problema es que el punto de ebullición del argón es muy cercano al del oxígeno. Por esa razón, cuando se hace la destilación fraccionada, el argón y el oxígeno salen juntos. Por esa razón es necesario hacer un fraccionamiento adicional para separar al argón. El helio se puede obtener a partir de yacimientos de gas natural o bien de algunos depósitos que existen en el suelo. ¿Por qué razón? Porque, como vimos recién, muchos isótopos radioactivos que existen en la naturaleza liberan partículas alfa, y las partículas alfa son núcleos de helio. Una vez que un núcleo emite una partícula alfa que es altamente cargada, rápidamente estas partículas son neutralizadas y se forma helio. En muchos lugares hay depósitos subterráneos que han permitido que se acumule helio. El país que tenía mayores depósitos era Estados Unidos y hubo preocupación a nivel mundial porque se consideró que las reservas mundiales de helio iban a ir disminuyendo. Sin embargo, en el año 2016 se encontraron grandes depósitos en Tanzania. Se cree que erupciones volcánicas forzaron a salir al helio que estaba depositado en el subsuelo. Pero de todas maneras, como los recursos de helio son limitados, gran parte del helio se recicla. El helio tiene, como pueden ver, muchos usos.
que están basados sobre todo en tres aspectos del helio. Uno es que el helio líquido se puede usar como refrigerante en criogenia cuando hacen falta temperaturas muy bajas, porque es el líquido que se puede obtener a temperaturas menores, muy cercanas al cero absoluto. Se puede usar cuando se necesita una atmósfera inerte y además se puede usar por ser un gas liviano no inflamable. Entonces, el helio líquido se usa como refrigerante a bajas temperaturas. El mayor uso es en imanes superconductores que se usan en resonancia magnética nuclear y también se usa en menor escala en reactores nucleares. Se usa cuando se necesita una atmósfera inerte, en este caso es el helio gaseoso, por ejemplo en soldadura de arco, durante el crecimiento de cristales de silicio y de germanio, que dijimos son muy importantes en la industria electrónica, y en la producción de algunos metales como el titanio y el circonio. Y por ser un gas liviano no inflamable, se puede usar en globos de observación y en dirigibles. Por esa razón, después de la explosión del Hindenburg, el gobierno de Estados Unidos consideró al helio un gas estratégico. También se puede usar en atmósfera artificial para buceo. Esto se debe a que cuando los buzos se sumergen a altas profundidades están sometidos a grandes presiones y en esas condiciones el nitrógeno del aire se disuelve en la sangre. Mientras el buzo está a altas presiones, o sea, en el fondo del mar no hay problema. El problema es cuando sube a la superficie. En esas condiciones se libera el nitrógeno de la sangre y puede producir embolias. Para evitar esto, lo que se hace es usar una mezcla que tiene helio, reemplazando al nitrógeno. Son mezclas que tienen un 80% de helio y un 20% de oxígeno. Se usa también con fines terapéuticos para tratar problemas respiratorios. Y se usa para presurizar combustibles líquidos en cohetes. El argón es el gas inerte más usado. Como se imaginará, es el más abundante, por lo tanto es el más barato y por esa razón es que se usa cuando se puede evitar el uso de helio. Se usa en soldaduras de metales. Cuando se trabaja a altas temperaturas, el problema de hacer soldadura en esas condiciones es que los metales se pueden oxidar. Por esa razón, para hacer estas soldaduras lo que se usa es una atmósfera de argón. Y también se usa cuando se necesita una atmósfera inerte para realizar síntesis. Se usa en el laboratorio cuando también se necesitan atmósferas inertes para estudiar reacciones químicas. Y se usa en estado líquido también como refrigerante criogénico. Todos los gases nobles se caracterizan porque pueden producir luces de distintos colores cuando son sometidos a una descarga eléctrica. Entonces, por esa razón se usan como fuentes luminosas en lámparas de descarga. Las luces de neón tan famosas y se usan hoy en día, no tanto en las luces de neón en carteles luminosos, pero sí se siguen usando en láser. Por ejemplo, el láser de helio-neón, el láser de iones de argón y de iones de criptón. Estas son lámparas de descarga donde vemos los colores de los distintos gases nobles. En el laboratorio se usan las lámparas de xenón porque producen radiación ultravioleta y visible y se usan mucho en muchos equipos como por ejemplo en espectrofluorómetros que hay por ejemplo en la universidad.